Son las 4:32, estamos hasta las 5 de la tarde con ustedes en Duplex, conectados en la radio, como siempre, en AM 840 92.7. Somos dos frecuencias, una radio, y como de lunes a viernes estamos hasta las 5 de la tarde con ustedes para conectarnos con temas de actualidad y también con las cosas que le pasa a la gente. A todo el mundo le pasa el coronavirus y a muchos sectores, incluso el sector teatral, de producción, se ha habido muy golpeado porque todavía no ha podido abrir sus puertas ni reprogramar sus espectáculos. La forma virtual está ganando un lugar que seguramente va a llegar para quedarse, pero quiero recibir a un referente de esta actividad, de esta industria, y quiero hablar con el productor Carlos Rottenberg sobre la situación de los teatros y también de las productoras. Carlos, qué placer escucharlo. Sebastián Shapiro lo saluda en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. No, por favor, ¿qué tal, Sebastián? Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos, hoy entro en la página, en tu página, Multiteatro Comafi, y uno si puede entrar ahora, multiteatro.com.ar, y dice, bueno, cartelera, obras, teatros, eventos, empresa, contacto, y ver la cartelera, bueno, así, da las cuentas de algo que no tiene ni viso de todavía comenzar. ¿Cuándo se dio cuenta que esto venía muy para largo? Yo tengo que reconocer que fue en marzo, porque en marzo hice un audio privado. Yo todavía soy, en ese sentido, inocente. Creí que un audio, un WhatsApp para 6 colegas era privado. Y me encontré a los 2 días escuchándolo por televisión de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Y donde planteaba que el año estaba terminado para lo nuestro, porque incluso allí en Bahía he contado que el 80% de los espectadores que concurren en Argentina al teatro lo hacen en el semestre abril-septiembre. Uh-huh. Y por lo tanto, al impactar la pandemia en ese semestre, no había dudas que a los efectos de la industria teatral y musical del vivo era irremontable, ¿no? Lo que se venía. Tenía una experiencia menos rigurosa con la gripe A en el 2009, que no fue pandemia, fue epidemia, y sin embargo conocimos por solo 10 días cerrados los teatros del país, lo que significó después también el regreso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, concretamente ahora, entonces, el otro teléfono. En vivo va a escuchar que estoy por radio con Bahía Blanca y te llamo enseguida, Cari. O sea, más en vivo imposible. Listo, ahí llegamos. Más en vivo imposible, ¿no es cierto? Sí, señor. Me avisa mi mujer que el nene más chico está listo para que... Bueno, fue papá hace muy poquitito tiempo, así que lo felicito. Así es. Pero bueno, como verá, bien casera la nota. Me parece bárbaro, como tiene que ser. La espontaneidad de este mundo. Así es. Bueno, y le decía o te decía, ya no sé, que lamentablemente en nuestra actividad era muy claro, porque en el 2009 había sido el regreso del público muy lento por una situación sanitaria que no llega por lejos a compararse con esta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y acá la preocupación es que tenemos desde el punto de vista de empresas, mirando lo económico, sin la dicotomía entre lo sanitario y lo económico. También en eso fui siempre muy claro en decir que con la salud no jugábamos, y en ese sentido los teatros incluso dejaron de ofrecer funciones antes de la cuarentena, o sea, antes del 20 de marzo. Seguro. Carlos, hagamos un ejercicio juntos. Vamos a imaginar, para bien, abren los teatros en octubre. ¿Cómo, qué cantidad de gente, de acuerdo a cada teatro, y cómo es la disposición para que no solamente la obra se pueda llevar a cabo, sino también para que el espectador la pueda disfrutar y para que el empresario pueda ganar un dinero? ¿Cómo ves ese escenario? Mire, yo de pocas cosas estoy seguro, pero 45 años de profesión me dan algunas certezas. Uh-huh. Por oficio, no porque yo lo sepa. Y en ese sentido estoy convencido que, primero, el protocolo, ¿no? El protocolo habla claramente de un tope del 50% de espectadores en las salas, y estoy convencido, y lo podría hasta demostrar,
que en la práctica va a ir un 30% de espectadores. Es más, esta noche en Madrid está habilitado el 75% de la aforo, de la capacidad que se permite, pero va el 30% de público. Cuando fue la gripe A y se abrieron las salas, fue el 30% de público. Y un estudio de la Liga de Teatros de Nueva York del mes pasado, que fue, digamos, contratado para eso, arrojó por expertos en marketing que va a ser un 31%. Entonces, por lo tanto, con respecto a cuánto van a ir, es una historia, cuánto se va a habilitar es otra. Y desde el punto de vista económico, en los primeros tiempos va a ser más deficitario el negocio teatral, por llamarlo así, que el actual negocio teatral deficitario. Porque hoy es costo hundido, con ingreso cero, pero un costo hundido que además tiene, por ejemplo, en el ATP, el 50% o casi el 50% de los salarios cubiertos por el Estado. Y obviamente con otros costos que no están corriendo porque no hay contrataciones artísticas. Pero de cualquier manera hay que pasar por esa etapa más perdidosa para volver, para empezar a practicar lo que va a ser la temporada siguiente, porque si no empezamos ya no a perder sobre la 2020, sino que empezamos a hipotecar la 2021, si no empezamos a hacer funciones. Seguro. Estamos charlando con Carlos Rottenbeck a propósito de la situación que están viviendo en los teatros, las productoras. ¿Qué opina de las producciones virtuales? Llegaron para quedarse, claramente. Sí, en realidad ya existían. A ver, claro, esto lo potenció, porque es una opción única, digamos. Lo potenció. O sea, lo que hoy se llama streaming es lo que ya hacía Darío Vittori en teatro, como en el teatro del año 63. Y hubo muchos casos. Lo que pasa es que yo hago un chiste acordándome de Luis Landricina, ¿no?, que recorrió el país con sus monólogos, y pensaba, si hoy Luis Landricina hiciese su monólogo, diríamos que es un stand-upero. Claro. Porque en definitiva ya existía también el género. Lo que esto puede permitir es un complemento, pero estamos hablando por algún tipo de espectáculo, concretamente el hecho teatral. Digamos, la obra de teatro, no hablo de música, que se presentaba de un autor reconocido en el Teatro Municipal de Bahía, es muy difícil llevarla a la pantallita del teléfono, en la computadora, y decir que eso es teatro. Claro. Sí, son dos propuestas totalmente distintas. Y con el tema de la productora, lo más resonante fue, el caso de Polka, de Adrián Suar, ¿no? Y usted dijo que Polka puede cerrar, pero Adrián Suar no. Claro, ahí ya es un terreno que no tiene directamente que ver, si bien la pandemia le influye. Ahí, en todo caso, por haber sido el primer presidente de CAPIT, que es la Cámara de Productoras de Televisión, me meto en un tema porque es una persona a la que le tengo mucho aprecio, que es Adrián Suar, y porque obviamente la comunidad artística, que de eso no hemos hablado, y va por fuera de las empresas, la está pasando realmente muy mal. Tanto sea por la pandemia en teatro, como en el audiovisual en Argentina, donde nunca pudo hacer pie, ni en las empresas privadas, ni tampoco en la televisión pública, una industria que, si bien en la que yo no participo comercialmente, sí tengo mucha gente conocida, y no solamente de productores, sino también de artistas, que no pueden desarrollar tampoco económicamente su profesión. Claro. El otro día, charlando en una nota con Eduardo Blanco, me decía y expresaba su profunda también preocupación por todo el ambiente artístico, que la está pasando sumamente mal. Porque hay muchísimos artistas que no solamente ven truncos sus agendas, sino que algunos no tienen los ahorros para hacer frente a sus obligaciones, y otros directamente están pasando más que penurias. Bueno, usted debe ser un conocedor, Carlos, de esta historia en profundidad. Sí, justamente, pensemos que paradójicamente los edificios teatrales, por ejemplo, se construyeron para el hecho artístico, y yo vengo también sosteniendo todo el año que paradójicamente está más cubierto el personal en relación de dependencia, ya sea porque tiene un empleador fundamentalmente, y además el empleador puede hoy disponer de esos hoteles que hacía referencia, pero no tiene ningún tipo de protección en lo que podríamos llamar los trabajadores eventuales, y que tiene que ver con los artistas, con los músicos, autoras, directoras, escenógrafos,
productores ejecutivos, o sea, toda la gente que se reúne para un espectáculo determinado y no tiene, al no tener un empleador, porque el proyecto no existe, entonces directamente no tiene que reclamarle. Si no es en octubre, ¿no va a ser tampoco más adelante? ¿Se pierde directamente la temporada? Hablo de la apertura de los teatros. Pensando en Mar del Plata, pensando en Carlos Paz, pensando en los diferentes destinos turísticos también. Es que las temporadas de teatro no se programan como en otro tipo de locales. Vamos a suponer una conferencia de prensa anunciando que el lunes se pueden abrir las zapaterías. Bueno, si usted tiene stock de zapatos y tiene la llave de la zapatería, puede el lunes abrirla. En nuestra actividad, y esto está visto en el mundo, necesitamos entre mes y 2 meses para poder ponerla en pie. O sea que si nosotros en octubre no tenemos una grilla de verano, no es cuestión de decir el 6 de enero pueden abrir los teatros porque no se programan. Claro. Concretamente, nuestra materia prima son seres humanos y por eso se diferencia de los canales de zapatería que hicieron así como referencia, ¿no? ¿Y cuál es la situación concreta hoy, Carlos? La última conversación fresquita que ha tenido en referencia a vamos a habilitar, no vamos a habilitar, hay que esperar, anda preparando porque van a tener temporada. ¿Qué les han dicho? Lo mismo que conocemos. La última reunión en Ciudad de Buenos Aires fue este lunes. Los protocolos existen, la voluntad existe, pero existe la voluntad de apertura en el gobierno nacional, en el gobierno de cada municipalidad. O sea, digamos, totalmente, somos testigos de la voluntad y también somos testigos, nosotros en nuestra jerga llamamos bordeló, ¿no?, a la cantidad de público que ingresa al teatro. Bueno, también somos testigos, todos los argentinos, del bordeló de personas infectadas y de las curvas sanitarias, cómo se mueven, y realmente hay una responsabilidad que hace falta demasiado equilibrio en uno mismo, para ver por qué nos cambia el ánimo en el mismo día, de a ratos, porque estamos con la incertidumbre sanitaria, que contra esa es muy difícil luchar. Y yo vengo hace unos días diciendo que el único conflicto que tenemos la gente del espectáculo es contra el virus. No tenemos conflicto ni con las autoridades, ni con sanitaristas, ni entre artistas y empresarios. No es un tema de la interna, es un tema que todos miramos esta problemática que hace que los teatros de Argentina estén cerrados, los de Estados Unidos estén cerrados, los de Inglaterra estén cerrados, que hay intentos en algunos países, en España, en algún teatro público incluso de Montevideo, con aforos reducidos, pero que los efectos de la actividad, por lo menos la privada y comercial, no son sustentables económicamente, ya sea por la gente que concurre o por la limitación de aforo. Sí, y además lo que acaba de decir Carlos Rottenberg hace un ratito, ¿no? Y que después la gente responda dentro de las capacidades y los límites que ponga cada sala y responda en esa cuantía, que no solamente si uno que tiene 800, bueno, te puedo habilitar 400, que vayan 400, que no vayan 200 para que sea redituable para todos, ¿no? No, por eso digo, no pensemos en rédito. El mayor rédito desde el punto de vista, llamémosle económico, es perder rápido. Qué contradicción parece, ¿no? Sí, obvio. Sí, pero es una realidad. Hoy lo que nosotros queremos desde el punto de vista económico es perder rápido. Ahora, sería más o menos, para hacer una analogía, si usted le dicen que tiene una operación pendiente porque la necesita su cuerpo, algunos preferimos pasar por la cirugía lo más rápido posible, ¿no es cierto? Seguro. Porque sabemos que va a haber que pasar. Bueno, esto me parece que es lo que nos pasa. Pero, insisto, siempre con el primer ojo vamos a mirar lo sanitario para no tener otra cosa que la seguridad para los trabajadores y para los espectadores, de saber que vamos a ir al teatro a disfrutar del espectáculo como fue siempre y no tener a nadie sospechando que es un foco posible de alguna infección, porque no lo va a hacer, y en eso estamos trabajando hace mucho. Ahí está. Carlos, le agradezco muchísimo que me haya atendido y todos estos conceptos súper valiosos para poner de manifiesto y claramente cuál es la situación hoy y el anhelo de la industria en tal sentido. Por favor, un saludo para Bahía.